La conversación de actualidad y política de la mañana aquí en Mesa Central con Tati Clima, con Isabel Pla, con Quique Mujica. ¿Cómo estás, Quique? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Esa es la energía. Nos quedó pendiente la joyita de Tati Clima, Tati. Sí, bueno, mi joyita, me cambió la joyita el senador Edwards. ¿Por qué? Porque mi joyita era que hoy día se votaba hasta total despacho el proyecto de permisología. Ah, sí. Hasta donde entiendo se podría retomar. Es presidente de la comisión. Sí, de la Comisión de Economía del Senado. Básicamente uno puede entender de que los senadores no quieran legislar indicaciones que no han recibido, pero tengo entendido que había todo un articulado de puntos de acuerdo que se podrían haber avanzado mientras los senadores estudiaban las indicaciones que van a ser ingresadas hoy día por el ministro de Economía a la Comisión de Economía del Senado. Lo importante de esto es que está en segundo trámite constitucional, según entiendo, una vez que se apruebe, ya entra en tierra derecha para hacer ley, y quiero destacar que este proyecto básicamente viene a solucionar el problema de los retrasos y de la demora de la permisología, sobre todo en los sectoriales que no son permisos ambientales. Por ejemplo, hay proyectos que necesitan más de 147 permisos para poder empezar a funcionar. Oficialmente esto podría tomar alrededor de 3 años, pero hay proyectos en los cuales se ha extendido a 10 años para poder empezar a construir los proyectos. Bueno, Dominga. En el micrófono. Dominga lleva ya 13. 13. Vamos para 14. Ya. 2011 ya. Bueno, esperemos que entonces el senador Edwards habilite la votación y se pueda avanzar, porque este proyecto pretende disminuir los tiempos entre un 30 y un 70% el tiempo en el que se tramita las permisologías. Son permisos sectoriales, como dije la otra vez, y lo que hace básicamente es que los tiempos puedan tener un estándar regulatorio que si bien no sea menos estricto, pero que sí sea más ágil y de esa manera incentive la inversión, que es lo que básicamente necesita Chile. Es un consenso que estamos en eso. Yo solamente destacar que imagínense que para empezar una inversión necesitas 2 permisos sectoriales, y esto es algo que va a corregir este proyecto. Lo que pasa hoy día es que hay instituciones que le piden al mandante del proyecto que tenga cursado un permiso para comenzar a cursar el otro. Claro. Y no lo hacen en manera paralela. Son consecutivos, ¿no? Son consecutivos. Y eso lo prohibiría este proyecto de ley, y se permitiría poder cursar los proyectos, o sea, los permisos sectoriales de manera paralela, lo que disminuiría considerablemente el tiempo, y de esa manera dar un poquitito más de certidumbre a la inversión y agilizar los proyectos que son tan importantes para el crecimiento del país. Oye, hay un ejemplo de permisología que está aquí, a la mano. Está la polémica por el Observatorio Paranal y este proyecto de $10.000 millones de hidrógeno verde, que está muy cerca, está como a 5 kilómetros. Y contamina. Contamina lumínicamente. ¿Ya? Entonces, ayer fue a la comisión donde se estaba conversando esto en el Congreso, el CEO el máximo ejecutivo de AES Andes, que es la empresa del proyecto, y dijo que el problema de este proyecto, es que para mover los 50 kilómetros, son 50 kilómetros en el desierto, o sea, es como sencilla, intuitivamente uno dice, esto es fácil, hay espacio, ¿cómo no te vaya a correr un poco? Y él dice, para correr, ¿no? Sí. Hay que empezar toda la tramitación de nuevo, hay que votar este proyecto actual y partir de cero. Entonces no es posible moverlo. O sea, si hay que moverlo, se acaba el proyecto. ¿Cómo no va a haber una solución? Bueno, esas son las cosas que no hemos logrado acordar como país. ¿Cómo no vas a poder hacer eso? ¿Cómo no vas a poder tener un proyecto que tiene ese nivel de inversión y que produce lo que va a producir para la economía y para Chile? Y resguardar también... no es plutonio, es hidrógeno verde. O sea, tiene que haber una manera de solucionar eso. A ver... O sea, primero, ojalá que se apruebe ese proyecto lo más rápidamente posible, que se destrabe. ¿Hay posibilidad de que se vote hoy día?
Dice Ya. la prensa Ojalá. que el senador Ojalá, porque Edwards al parecer aún podría Podría cuando cambiar de opinión. Cambiar de podía- opinión. se generaron más expectativas de las que efectivamente va a enfrentar el proyecto. Igual es un paso muy importante. Después ojalá que el país siga lo que están haciendo otros países que están desregulando absurdos, no desregulando cosas que son importantes, sino absurdos. Pero a la pregunta que se hacen todos, Kiki, Iván, Tati, de cómo nos va a ser posible hacer esto, hacer este pequeño cambio, cosas que nos parecen de sentido común, bueno, es que yo creo que es bien importante no olvidarnos que aquí en esto subyace también una discusión política, ideológica. Por una parte, esta permanente tensión en los últimos años entre el crecimiento económico y el ambiente, ¿cierto? Que ha sido la discusión, por lo menos entre los especialistas en los últimos 30 años y entre la política en los últimos 10 años. Y me gusta mucho Steven Pinker, el psicólogo norteamericano, que se refiere a este tema y que dice crecimiento económico fomenta la innovación tecnológica, soluciones más... Él defiende la idea del crecimiento económico no tiene que ser expensas del medio ambiente. Entonces, hay una discusión, ¿cierto?, como que tiene que ver ahí con la mirada sobre el cambio climático, sobre la importancia del ambiente, incluso por encima del ser humano, en el caso de la ecología más profunda. Y también hay una discusión que tiene que ver con si es tan bueno que el país crezca o no crezca. O sea, eso está en el ambiente. Y hay problemas en nuestro sistema, no solo porque hay regulaciones excesivas, ese es un tema, regulaciones malas, excesivas en esta materia, en materia de inversión, también por la discrecionalidad que tienen, ¿cierto?, en todos los niveles los funcionarios para tomar decisiones. Hemos sabido... Sí, pues ahí está la polémica por el Hospital del Cáncer de la semana pasada, digamos. Y por el Central Paposo de Colbún. de eso te iba a Colbún decir, en- Paposo claro, en Colbún, Taltal, que es ¿no? una de las que... O sea, hay muchos proyectos que se han rechazado, están atrasados, que le generarían enormes beneficios a las comunidades que están además esperando las posibilidades de trabajo, de pymes que quieren, ¿cierto?, dar alimentos, servir, hostería, en fin, todo ese micromundo, todo el mundo económico que se organiza alrededor de una inversión importante. O sea, son comunidades chiquititas que se van a mover durante 5 o 10 años en torno a eso. Es que ahí hay un tema que yo creo ya que está absolutamente fuera de tiempo. No puede haber una discusión, o sea, tenemos que tomar primero en consideración lo que somos. Somos un país minero, que tenemos un tangible que tenemos que explotar. ¿Cómo lo hacemos? Como lo han hecho grandes potencias del mundo. ¿Cómo lo hace Canadá? ¿Cómo lo ha hecho Estados Unidos? ¿Hace minería? Sí, porque es lo que tenemos. ¿Con los mejores estándares? Con los mejores estándares también. No puedes hoy día hacer una exclusión de uno u otro. O nos desarrollamos o no nos desarrollamos. Y en el caso que dices tú, Isabel, es muy importante, y yo lo he visto en algunos proyectos más ligados a la minería, es muy importante lograr que la nueva legislación medioambiental considere la particularidad de las comunidades que rodean los proyectos. Yo creo que las considera, pero no es que estoy no, segura, yo creo que no, porque o no es lo suficiente, porque la gente efectivamente está esperando empleo, efectivamente quiere que se hagan inversiones, pero que se hagan bien. No están disponibles a transar la calidad del medio ambiente o ni que la ponga en riesgo, por supuesto que su no. salud. Pero uno tiene que considerar, y lamentablemente hoy día todavía seguimos tomando las decisiones muy centralistamente, sobre todo en este ámbito. Yo supongo que habrán autoridades que tendrán en su cabeza la buena idea de sentarse a conversar con la empresa de AES Gener, se logre un acuerdo que es de total, o sea, es ilógico, no puedes parar de hacer algo tan importante protegiendo algo que también queremos por 50 kilómetros, que yo creo que algo que alguien puede ponerse de acuerdo. Es como No, tan- salvo tan que... evidente. Y por salvo favor. que, no, es que, bueno, sí. Pues, O sea, si no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo básico, salvo que es que lo que haya detrás, desde el punto de vista del que toma la decisión, es la voluntad de que no se instale ese proyecto, que también son cosas que pueden ocurrir. Podría por eso, pasar, pero- por eso yo pero creo es que es poco- importante también. Lo que pasa es que por esto es un buen ejemplo, Isabel. esto va a ser de campaña presidencial. Por eso es tema. un buen ejemplo, Isabel, porque es tan evidente, Es tan evidente, la claro. afectación a un Es de patrimonio, fácil solución. a un incluso. patrimonio del país, Por que son los supuesto. observatorios. Es tan evidente. Patrimonio mundial, además. Además,
Claro. sea, los mejores ¿Son cielos 50 del mundo. kilómetros de distancia? Son 50 Tenés que kilómetros. correr 50 kilómetros la Wi-Fi. O sea, es que tampoco, por eso Hagan la minga luego. es súper importante hacer el punto ahí, y este sí va a ser un tema de campaña, porque el tema del crecimiento de Chile va a ser tema de campaña. Totalmente. Chile necesita inversión y tenemos que ponernos de acuerdo, izquierdas, derechas, centro, lo que sea, en que las dos cosas pueden ser posibles, con los mejores estándares, copiando las buenas cosas del extranjero y logrando respetar el medio ambiente y las comunidades cercanas a cada uno de los proyectos. Entre tanto, Enrique, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que está una protagonista del debate político, Sí. ahora está peleada con la portavoz del gobierno. Estuvo buena Es la muy cuña cuñera de ella. la A mí me senadora. encanta. No, Siempre pero deja un es cuñón. buena la cuña de Bodanovich anoche de la Tolerancia senadora. cero. En Tolerancia tolerancia cero cero. dijo, ay, se me Uy, perdió. yo rememoré tiempos de oficialismo. Lo que pasa ¿En es qué que sentido? Bueno, no, pero en todo caso, las discusiones en el oficialismo al que he pertenecido yo en dos oportunidades son peleitas. El presidente De me fel- parvulario, pues de esa lacuna al lado de esta, El ¿o no? presidente me felicitó, pero la vocera me pegó. ¿Cómo no me va a molestar? no, aparte- No es algo personal. Nadie se hace cargo de un titular. Los parlamentarios, la vocera, nadie se hace cargo, nadie escucha las entrevistas que uno hace. Salen a reaccionar cuando tienen la maravillosa oportunidad de A guardar mí me silencio. gustó cuando dijo, yo pensé que me iba a felicitar porque por la votación que tuve en la elección interna. Y no, el presidente me felicitó, pero la vocera me pegó. Oye, yo sobre eso, y a propósito de lo que hemos, no es que nos hemos enterado, hemos ratificado con el intercambio de comunicaciones entre Hasler y Cariola, y la diputada Cariola, porque todos comentábamos y sabíamos, y muchas veces Lautaro Carmona y antes Teller eran muy claros, ¿cierto?, en desafiar al gobierno y en decir, este es un gobierno que no nos está representando, este es un gobierno que abandonó el proyecto. Podríamos hacer un largo reportaje sobre las señales públicas y privadas que han trascendido y que demuestran, ¿cierto?, la incomodidad particularmente del Partido Comunista. Pero yo creo que hay un punto que es muy, muy importante, y lo que dice la Paulina Bodanovich, ¿cómo no ser importante para el gobierno? O sea, que ya no es una crítica política. Carlos Cariola no es cualquier persona del Partido Comunista. O sea, yo creo que hoy día es la figura, junto con Camila Vallejo, más prominente, ¿cierto? La que está... ¿Del Partido Comunista? Y Janet Jara, podríamos decir, Jadwe. como ministra, pero Bueno, sí, electoral. Jadwe, pues. Pero está en arresto domiciliario, por darle. Capaz que lo nominen candidato presidencial. Ya. Bueno. París está en Estados Bueno, Unidos. sacó Jadwe 10%. por popularidad, ¿cierto? Jadwe por popularidad. Pero está bien, pero una descalificación ya en términos morales, humanos, al jefe de la coalición, al jefe de gobierno, que es el presidente de la República, o sea, no es cualquier crítica. ¿Ah? No es que no le gustó el proyecto de ley, no es que no pudo aprobar la reforma tributaria, o sea, es una crítica muchísimo más profunda, ¿ya? Y lo que hace Paulina Bodanovich es decir, oye, estos chats, ¿qué es lo que se espantan tanto? Si son en el fondo la expresión más cruda de lo que ya sabemos por lo menos desde fines del año 2022. Y también demuestra algo, y aquí con esto termino, y esto puede tener injundia política, que es la tensión permanente entre el PS, especialmente, no tanto el PP, el PS y el Frente Amplio y el Partido Comunista, ¿cierto? Porque el PS debe pensar, nosotros vinimos a hacer la pega difícil al gobierno cuando nos despreciaron y nos patearon. Venimos a recibir las piedras, a hacernos cargo de obras públicas, que es difícil, de interior, que es difícil, de esto, de salud, de las cosas más, de Hacienda, de las cosas más complicadas, y ustedes lo que hacen es permanentemente fustigarnos, desconocernos, y no sabemos un montón de cosas que deben pasar en la interna todos los días. La que sabe es la Tati Clima. Mira, yo básicamente creo que... Sí, la Tati Clima hablara, Dios mío. Tengo un libro pendiente. Vamos, Tati. En algún minuto. Yo no voy a hacer la de mi amigo Celume. No voy a hacer la crónica de Celume. Este será post-mortem, se lo dejaré a mis hijos. Oye, no, yo creo que en ningún gobierno se ha dado que todos los partidos de una coalición estén 100% de acuerdo. De hecho, en este mismo gobierno, la variedad que hay en el pacto de gobierno es desde el Frente Amplio, pasando por el Partido Comunista, el PS, en algunos ratos el ADC. Entonces, lo raro sería que estuvieran de acuerdo. A mí, primero, valorar la cuña de la senadora Bodanovich. Como periodista, encuentro que siempre cuando da entrevistas tiene un tono y una
tenido facilidad para dejar ahí algo con cierta ironía, que siempre es como muy... Se agradece, se agradece. Sí, se agradece. Y es coloquial. mucho. Es demasiado coloquial. Ahora, La es candidata natural del que Quique. hayan diferencias, lo hubo también en la coalición de gobierno de derecha, lo hay hoy día, por tanto, el llamado que yo haría a mi sector es, mientras la derecha está con un problema grave de unidad, donde vemos que hay una candidata que al parecer está siendo muy afectada en términos electorales y de intención de voto por la desorganización de su propio sector. Uno pensaría que lo que tiene que hacer básicamente la izquierda y el progresismo es tener diferencias de opiniones, pero que ninguna de ellas te afecten para lograr un buen pacto de gobernabilidad. Y yo creo que ahí está la inteligencia. Escuché a Lautaro Carmona también en la entrevista que le hizo Iván esta mañana, y creo que finalmente la izquierda tiene esa gracia, que pueden pelearse o pueden tener algún tipo de descoordinación o de intercambio de opiniones, pero logran finalmente entender que el propósito final hoy día es las elecciones. Yo creo que es una buena noticia que se esté evaluando que haya apoyos únicos a algún candidato. Creo que las cosas se ordenarían. Así que bueno, enhorabuena a que sigamos con diferentes posiciones, pero logrando tener unidad, que es lo que importa hoy día. Vamos a ver si hay unidad en la oposición. No se El puede. poder amalgama, 4 años sin poder, sobre todo con estos roces que hay entre comunistas y el resto, porque son comunistas y el resto. Yo creo que cuando a mi mover pasó más o menos colado, pero yo creo que el PC se pasó varios pueblos cuando se hizo el operativo en Villa Francia y y el gobierno lo respaldó 100%. lo respaldó 100% y el PC ese salió a decir que había sido una operación, un montaje. Que eso es muy grave. O sea, está bien que los compañeros de coalición tengan problemas, pero acusar a la ministra de Interior de un montaje. Y también cuando... Se nos había olvidado ese caso. Sí, pues sí fue muy grave. Sí. Eso pasó más o menos colado. Capaz que pasó algo en la agenda que se olvidó. Porque ya Maduro es como un cliché. Lo de Ronald Ojeda también. No, esto nos afecta como O sea, se acusó. Y cuando Andrés Lago y Daniel Jadwe. Daniel Jadwe, cuando dijo que el gobierno estaba detrás de su persecución política judicial, digamos. Eso ya es poner en cuestión principios, valores y moralidad. Entonces, O sea, tú le encontrás razón a Paulina. yo le encuentro, si más que encontrarle razón o no, encuentro que tiene pie. Tiene un punto. Tiene punto. Ah, sí. Ella está defendiendo, y en eso nos repara la vocera. A mí me llama mucho la atención. Me imagino que habrá sido la declaración de la ministra Aysén, claro, tiene por propósito aplacar los conflictos del interior. Pero yo creo que lo que hace Paulina Bodanovich ha sido la defensa del presidente Boric más fuerte que hemos visto en los últimos días. Al final es eso. Incluso más que el presidente. Yo no sé, mira, ahí ver. puedo solo poner una, yo creo que solo eso, poner una pero- sola cosa. Yo no sé, Pero si- por carambola, Tati, porque en realidad yo creo que lo que inspira la declaración de la senadora Bodanovich es corten el deseo, llegamos a hacer la pega difícil, hemos puesto el cuerpo, el capital político y todas las cosas, y ustedes De siguen, acuerdo, ¿eh? de acuerdo. Yo quiero hacer solo un punto. Yo no estoy tan segura que el rol del gobierno sea meterse en las discusiones de los partidos políticos, primero. Sí. Y tampoco en la carrera presidencial. Por tanto, yo básicamente creo que lo correcto hoy día es que el gobierno se dedique a terminar el gobierno, como ha dicho el presidente, sin una pata coja, como un pato cojo, El pato cojo. Pato Cojo. y dejar que los partidos, y hacer un llamado a los partidos a ponerse de acuerdo. Yo creo que meterse siempre en la chica de los partidos te desvirtúa la discusión y el propósito que debiera tener un gobierno en el último año de gobierno, que es básicamente dedicarse a gobernar y comunicar lo que gobierna y lo que hace. La conversación de actualidad y política esta mañana la tenemos con Tati Clima, que está con la palabra, con Isabel Pla y con Quique Mujica. Recomendaciones para el programa de hoy, Tati. Oye, yo voy a volver a recomendar a mi podcast casi favorito del Hilo, y su último episodio, que se llama Tu hijo falleció, el robo de bebés y las deudas de la democracia chilena. Junto con relatar la historia de un hombre estadounidense que a los 48 años descubrió que fue separado al nacer de su familia chilena, el reportaje es bastante sobrecogedor. Pero a mí me llamó bastante la atención porque hace una reflexión que no hemos hecho como sociedad, que es la poca envergadura que le hemos dado a esto.
Y esto pasó sistemáticamente durante la dictadura. Y no tenemos más que asociaciones de personas que son no buscamos civiles todo eso, sí. que hacen esta pega. Y no hay una tarea del Estado en reconocer que esto sucedió, repararlo de una manera adecuada. Así que yo les recomiendo el último episodio, el podcast El Hilo, está en Spotify, El robo de bebés y la deuda de la democracia chilena. Muy bien. Isabel Pla, Mi recomendación es una serie que nos tiene a varios bien trastornados, que se llama, que está basada en la novela El Gato Pardo, la novela de Lampedusa. Claro. La serie El Gato Pardo en la plataforma más conocida. ¿Para qué le vamos a regalar una pasada? ¿Ya? En la plataforma que todos saben. ¿De dónde está? Empieza ¿En con Netflix? N, sí. Canal 13, Ya. Canal Oye, 13.cl. Es una serie realmente 13 Go. es una serie muy bonita. Producción, olvídate, por todo lo alto. Italia bellísima. Interesantes actuaciones, bonitas actuaciones. La historia, además, la novela es muy interesante. La historia, todos sabemos la historia, lo que significó el general Garibaldi, pero para quienes no están relacionados con esa novela, El Gato Pardo, parte la serie cuando está a puertas de desembarcar en Palermo, en Sicilia, en la isla de Sicilia, Garibaldi ya con eso cerrando casi la unificación de Italia, y a eso se enfrenta el protagonista, que es un actor muy bueno y muy buen mozo, quiero aprovechar de decir, un italiano que se llama Kim Stewart, Es muy importante. y que encarna al protagonista de esta novela, que es el príncipe de Salinas, Digo ¿cierto? yo eso y me critican. Uno de los hombres más poderosos Estamos de cosificando la al isla. bueno de Stuart. Pobre. Oye, la novela tiene algo interesante también, muy bonito, porque además de la historia que ya todos sabemos, es como los personajes, la construcción de los personajes, la relación de los personajes con el poder, en fin, muy Bueno, recomendada. ese libro. Bueno, yo ¿Gato creo Pardo, que la lo novela? leí, estaba en la lista de libros que uno leía ya en cuarto medio, por ahí, ¿o no? Yo me lo Tercero. pillé después, fíjate. Yo no he leído la novela, tengo que nunca lo leí, reconocerlo. así que no. Ay, Yo tampoco. pero Y es una tampoco- y es un tampoco vi la clásico. película de Visconti. Pero un clásico. Ya que está. ¿ah? Yo no vi la de Visconti. Bueno, Ya. es un clásico. Con Isabel Pla, con Tati Clima, con Quique Mujica. Conversación de actualidad y política de esta mañana aquí en Mesa Central. Que tengan un estupendo martes. Buenos días.